Ha sido mencionado, reitero, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema que nos corresponde en esta tarde supera absolutamente cualquier otro tema. Y creo que por los signos que se han entonado, usted ya sabe cuál es el tema. ¿Cuál es? La gracia. Pero tenemos que ser más específicos. Y es porque hay dos tipos de gracia. Vamos a descartar en primera instancia que sea la gracia común. Porque la gracia común aplica a toda la creación de Dios. La gracia común aplica a todas sus criaturas. Vamos a referirnos en este tiempo tan especial a la gracia especial de Dios. Escúchenme muy bien. La gracia especial es característica de nuestras iglesias. ¿Cómo se llama su iglesia? La iglesia local donde usted se congrega y donde usted adora a su pastor. ¿Empezamos mal? ¿Centro de adoración? ¿Recuerdan? Iglesia Bíblica Misionera, ¿qué? Cuando usted le pregunten, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Eres evangélico? ¿Eres nacido de Dios? Tu respuesta debe ser sí. Y en dos respuestas, en dos partes. Sí, por gracia. Este tema, aunque sencillo, es tan profundo y este tema, como les digo, aunque está revelado en toda la Escritura, para los cristianos del día de hoy parece más bien como un compromiso que Dios tuvo con nosotros. Y no es así, hermanos queridos. Gracias al Señor por los dones que Él da a sus diferentes iglesias, y esos dones son ustedes. Pero lo que se discutió por allá en el siglo IV, a través de Agustín de Hipona en contra de Pelagio, se discutió en el siglo XV con los reformadores y hoy también se debe discutir. Porque una característica de todas las iglesias bíblicas misioneras, la gracia, es que todos y cada uno de los que dicen ser hijos de Dios, identifican que son hijos de Dios por gracia. Es la gracia redentiva, es la gracia hecha carne en la persona del Señor Jesucristo. Sin la gracia, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y reitero, no es la gracia común, porque la gracia común está dada desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero la gracia común está dada para todas las criaturas. Es la gracia redentiva, es la gracia especial de Dios. No podemos, escúchenme muy bien por favor, no podemos estudiar la autoridad de las Escrituras, no podemos estudiar la unidad de la iglesia, no podemos estudiar la independencia y la pluralidad de ancianos. No podemos atravesar por el excelente día del Señor y gozarnos en este día. No podemos establecer un principio regulador. Ninguno de nosotros, para ninguna de nuestras mentes, los sacramentos son válidos. Para ninguno de nosotros es claro el discipulado si la gracia de Dios no opera. ¿Sí me entienden, hermanos amados? Tú dices ser, y me voy a tomar el atrevimiento de hablarles como si estuviera en la sala de su casa, en discipulado, en torno de un café, y espero que a muchos no les falte el café, pero que estén atentos. Y voy a tomar este tema porque, como les digo, soy el segundo deudor de este tema, la gracia especial de Dios. ¿No les conmovió ese himno? Ese himno cada vez que se entona nos recuerda nuestra bajeza y la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia? Porque todos hablamos de la gracia y la gracia de Dios, pero ¿cómo se manifiesta esta gracia? Aquí está la sorpresa. Los 66 libros de la Biblia hablan acerca de la gracia, y me tomé el atrevimiento de hacerlo, de revisarlo, pero por respeto a ustedes no puedo hacer en los 66 libros. La tía hizo... La vi, tía, yo la vi con mis ojos. Hermanos amados, escuchen muy bien, esté atento. Es la última, es la de para irnos.
No sé qué era más difícil, si abrir nuestras conferencias como lo hizo con de nuevo nuestro hermano Javier o terminarlas. No sé qué era más difícil, si estar pensando en el almuerzo y le tocó corresponder a nuestro pastor Henry o estar pensando en la comida y me toca correr a mí entonces. Pero céntrese muy bien en este tema porque la gracia es identidad propia de la iglesia bíblica misionera. La gracia, sin ella, usted y yo estaríamos absolutamente en otro lugar. Por la gracia de Dios, Él mismo, el Señor Dios Todopoderoso, creó los cielos, la tierra y absolutamente todo lo que hay en ellos. Por la gracia de Dios, creó Él mismo al hombre, a la mujer. Por la gracia de Dios, Él se dio a conocer a Adán y a Eva. Por la gracia de Dios, no por otra, por la gracia de Dios, después de la caída, Él no nos condenó, sino que nos dio esperanza de un Redentor. Por la gracia de Dios, aunque pecadores, nos dio esperanza que nos reconciliaríamos con Él. Por la gracia de Dios, a través de las simientes de la mujer, vendría ese Redentor del mundo. Por la gracia de Dios, no toda la humanidad fue arrasada en las aguas. Por la gracia de Dios, usted y yo recibimos una promesa, gloriosa promesa, que no seríamos arrasados nuevamente por aguas. Por la gracia de Dios, Él escogió un pueblo, por la misma gracia de Dios, un pueblo grande, fuerte, numeroso, glorioso en batalla, no. El más pequeño de todos los pueblos, a ese fue el que eligió Dios. Por su gracia, por la mismísima gracia de Dios, nos dio leyes. Y esas leyes las tenemos allí. Son buenas, son santas, son perfectas. Estas leyes nos llevan a Cristo. Y solamente hemos revisado el Pentateuco. No hemos ido más allá. Por la gracia de Dios, Él mismo nos enseñó, nos mostró cómo era la forma en que usted y yo deberíamos adorarlo, deberíamos glorificar su nombre. A través de sombras del pasado, Él nos trae por su gracia y nos enseña cómo es nuestro culto de adoración, cómo es nuestra reverencia delante del Señor, por su gracia, porque nos amó, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia salvífica del Señor es aquella que nos toma de la mano porque estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y la gracia nos conduce hacia ese Salvador. Es la gracia de Dios la que llevó al pueblo de Israel durante 40 años por aridez, pero Él mismo se proveyó un remanente. Escuchen muy bien los que están allí atrás. Nunca la gracia de Dios, la gracia especial de Dios, nos ha dejado sin protección. Aunque somos pueblo de dura cerviz, la gracia de Dios siempre ha estado con nosotros. Y la gracia de Dios siempre se ha levantado un pueblo. Ese pueblo que hoy entendemos por su bondad y por su misericordia, que se llama iglesia. Por la gracia de Dios, siempre ha tenido quien se le predique, siempre ha tenido predicador, siempre ha tenido profeta, siempre ha tenido un hombre que se levanta y presenta su santa palabra. Por la gracia de Dios hemos tenido hombres, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la iglesia local, que se ponen en pie y ellos mismos presentan el propósito de Dios. Pueden ir al Antiguo Testamento y buscar en dónde el Señor ha quedado en silencio y van a encontrar que siempre han habido hombres que por la gracia de Dios se han levantado, han mostrado, presentado, han evidenciado las Escrituras delante del pecado y la gracia de Dios ha levantado siempre un pueblo rico en obras que adoran su santo nombre. ¿Puede entre nosotros alguien levantar la mano y decir que es merecedor de esta gracia salvífica? Siempre hemos sido deudores de esa gracia. Siempre usted y yo hemos requerido de esa gracia. Y sin esa gracia, créanme mis hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí celebrando este momento
adorando en comunión, teniendo esta comunión tan especial, abrazándonos los unos a los otros y disfrutando, si no es por la gracia de Dios. Entendámoslo muy bien, que esa gracia de Dios ha trascendido por todos los siglos. Esa gracia de Dios ha llegado hasta nuestro siglo XXI y esa misma gracia irá hasta que el Señor vuelva. Siempre va a tener a sus hijos en cuidado, en un nicho, en un nido muy especial donde los ha puesto. La gracia salvífica pone a cada uno de ustedes como dones para esa iglesia y los ubica en su iglesia local. Pero esto no de ustedes, no de mí. No hay absolutamente nada en nosotros que mueva a gracia salvífica a Dios. La característica propia de la Iglesia Bíblica Misionera de la Gracia es que nos encontramos con ese Salvador y nos humillamos porque le hemos escupido en su cara con nuestro pecado. Y porque entendemos que Él mismo nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas, nos sentó en lugares celestiales y porque le adoramos. A nadie, por si de pronto hay alguna duda, a nadie debe nada el Señor. No era que estuviera en su profunda soledad, que es un atributo de Dios, y dijo, voy a crearme este grupo de hombres para que me den problemas y con eso me distraigo. No, es la gracia de Dios la que estableció el haber creado al hombre y a la mujer y salvarlos, redimirlos, ponerlos en lugares celestiales. Por la gracia de Dios, a través de los años, se nos fue prometido un Salvador, se nos fue prometido un Redentor. Entiéndanlo muy bien. Es por iniciativa misma del Señor, porque la gracia muestra a un pueblo lleno de obras de maldad, de pecado. Es un pueblo que lo único que merece es ir a condenación eterna. Pero la gracia salvífica de Dios entrega una gloriosa promesa que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Es la persona del Señor Jesucristo la gracia hecha carne. Y esas promesas son sí, sí y amén y amén. Por la gracia de Dios, no fuimos abandonados en este mundo. Por la gracia de Dios, no fuimos una vez salvados y dejados sueltos. No, por la gracia de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos entregó uno como Él, el Paracleto, el Consolador. Cristo nos consolaba, Cristo sanaba, Cristo salvaba, Cristo perdonaba y nos dejó uno como Él, hermoso, glorioso, digno de adoración, el Espíritu Santo. Usted no está solo. La gracia de Dios se extiende hasta dejarle al glorioso Espíritu Santo, el que los va a guiar hasta sus brazos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes la definición de gracia, todos la saben. Se enseña en escuela dominical, pero ¿realmente la aplicamos a nuestra alma? Porque si la aplicamos a nuestra alma, esa gracia inmerecida de Dios hacia nosotros nos haría constante y permanentemente avergonzar de ese pecado que aunque no queremos hacer como hijos de Dios, lo hacemos. Porque la gracia nos muestra ese favor inmerecido de Dios. La gracia no se basa en méritos. Me dirijo a los chicos, me dirijo a los jóvenes, me dirijo a los caballeros, a las damas, me dirijo a las parejas. La gracia no se basa en ningún mérito, porque si es por obras ya no es por gracia. La gracia, mis hermanos amados, es Dios por nosotros. ¿Escuchó bien? Dios por usted. Es la gracia salvífica que hace que Dios se ponga a su favor, aunque nosotros éramos enemigos marcados de Dios. La gracia de Dios está a favor y no es una gracia de una manera hipotética, sino es activa. La gracia está actuando. Algunos ejemplos. Por la gracia de Dios, organizamos este evento. Por la gracia de Dios, los hermanos vinieron.
Por la gracia de Dios tenemos este templo. Por la gracia de Dios su evangelio se sigue expandiendo. De tal manera que por la gracia salvífica de Dios extrañamos a los que están lejos y hoy les estrechamos en un fuerte abrazo. Por la gracia de Dios tenemos esta comunión. ¿Ustedes creen que Mauricio me cae bien y yo por eso lo saludo? Sí, me cae bien. Pero es la gracia de Dios la que me identifica como un hermano, como un nacido de nuevo, como alguien que está corriendo la misma carrera que yo corro y la gracia me dice, he aquí un hermano y con ese hermano me gozo, aunque en las tribulaciones, aunque en las pruebas, aunque en las dificultades, pero me gozo. La gracia, escuchen muy bien, hermanos amados, actúa efectivamente y eficazmente a favor de nosotros. Es importante que entendamos esto porque la característica de las iglesias de la gracia es que vivimos por gracia. Por gracia nos dirigimos al encuentro con nuestro Salvador. La gracia de Dios está comprendida en la persona del Señor Jesucristo. Y voy a hablar de una manera un poco brusca. La gracia de Dios está comprendida, está contenida, está encarnada, está personalizada en la persona del Señor Jesucristo. Él es la gracia por nosotros. Y si tú eres hijo de Dios, eres hijo por gracia. ¿Amén? Pero si no has creído en Cristo y si no has venido a Cristo y si has escuchado una y otra vez el Evangelio y rehusas creer, eres un desgraciado, porque no tienes la gracia salvífica de Dios. Por gracia somos salvos, por la bendita gracia de Dios, porque es Cristo quien hace toda la obra por nosotros. Fue Cristo quien sufrió en la cruz y la gracia hace que se venza ese pecado que hay en mi corazón, que habita mi corazón, que gobierna mi corazón. Es la gracia de Dios aplicando esa obra perfecta de Cristo Jesús a mi alma, a mi corazón, a través del Espíritu Santo. Y ahora tú dices, yo soy un creyente en fe. Es la gracia de Dios que te trae para que cada uno adoremos. ¿Cómo? Con címbalos, decacordio, tamboril, trompeta. ¿Cómo? Fuimos enseñados en espíritu y en verdad. Es la gracia que antes nos hacía aborrecer al Señor que nos había creado y ahora nos lleva a clamar, Abba Padre. Amén, hermanos. La gracia de Dios es el resultado de la encarnación del Señor Jesucristo en usted y en mí. Es el resultado de la obra de Cristo en usted y en mí. La gracia de Dios hace que sea innumerable la obra de Cristo a favor nuestro. Si usted a través de la gracia de Dios ve la cruz, se postra delante de esa cruz, puede estar seguro que son incontables las bendiciones que vienen por causa de la encarnación del Señor. Son incontables los beneficios. Lo presenta así Atanasio de Alejandría. Tratar de contar los beneficios por la encarnación del Señor Jesucristo a favor de los hombres son tantos y de tal magnitud que quien intente contarlos o enumerarlos es como aquel hombre que se para enfrente del mar y empieza a contar las olas. Nunca va a terminar de ver los beneficios de la gracia salvífica del Cristo encarnado. Nunca va a poder ver toda la magnitud de lo que eso implicó. Pero mis amados hermanos, la gracia es libre. La gracia está fuera de toda obligación de Dios. Entendemos, como iglesia bíblica misionera de la gracia, que no hay ningún atributo, calidad, cualidad, característica en ningún hombre que requiera mérito de parte de Dios para su salvación.
somos, antes de la gracia, desgraciados. Antes de la gracia, habitantes del infierno y nos dirigíamos a una condenación eterna sin Cristo. Ahora, a través de la gracia, por la obra perfecta de Cristo, usted y yo somos habitantes del reino. Por la fe que nos lleva a Cristo Jesús, esta gracia nos dice que usted y yo pertenecemos al reino de su amado Hijo. Es un tema que poco se enseña, porque el hombre siempre quiere tener participación. Se parece a todos los miembros de la iglesia de Tunal. Siempre quieren hacer algo. Necesitamos un hermano que por favor sirva un tinto, vienen 50. Hermano, era uno. Así pasa con nuestra salvación. Siempre el hombre quiere hacer algo. Siempre el hombre desea hacer algo. Y encontraron quien hiciera eco a eso. Y este Pelagio dice, sí, el hombre puede participar, el hombre puede decidir pecar o no pecar. Y allí San Agustín se levanta. Pablo atacó a los judaizantes que decían, la fe en Cristo más guardar la ley. Agustín atacó a los pelagianos que decían que el hombre podía elegir pecar o no pecar. Los reformadores combatieron a los escolásticos y cada uno de nosotros venimos combatiendo a los romanistas, aquellos que quieren participar. Miren, la gracia de Dios es tan sencilla pero es tan profunda y es algo que el hombre natural no entiende, porque el hombre natural siempre busca hacer algo, inventarse su propia religión. Pero no es así, hermanos, porque la gracia de Dios se ve por misericordia y por bondad del Señor a favor nuestro. Vamos a mirar el espejo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y yo les digo, vamos a mirar el espejo, ¿por qué? Porque ahí usted puede estar. Cambia el contexto, quite de ahí a Pablo y póngase usted. Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 12. Vamos a leer con relación a lo que el mismo Pablo dice de esta gracia. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Primera de Timoteo 1:12. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo le iba a quitar el puesto a Pablo y no lo hago por exceso de humildad, sino porque indudablemente al estudiar este tema me avergüenzo constante y permanentemente de lo que fui antes. Pero lo más triste es me avergüenzo de lo que ahora no soy, porque por la gracia de Dios debería ser otro. Sigue diciendo el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único y sabio Dios, sea honor y gloria. El versículo 12 se presenta como una acción de gracias de parte de Pablo por su llamado al ministerio. Y es interesante que el versículo 12 dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el diaconado. La palabra que está utilizando allí es servidor. Y la palabra que muestra en este caso Pablo es que Dios me tiene por servidor. Yo sirvo al Señor.
hay acción de gracias de parte de Pablo. Allí, Pablo se está presentando a sí mismo como un recipiente, alguien en quien fue depositada gracia de parte del Señor. Es interesante que esta carta fue escrita de parte de Pablo hacia su hijo amado Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso. La carta la escribe por allá en el año 63 y Pablo está entregando ese testimonio a su hijo amado Timoteo. Pablo ya está en sus últimas y les está dando este testimonio a su amado Timoteo. Del versículo 1, del capítulo 1, del versículo 3 al 11, usted encuentra que Pablo le recuerda a Timoteo qué es lo que debe hacer un mandato. Predicar, enseñar, mostrar qué es lo que el Señor ha hecho por los hombres. Ante esta acción de gracias, es bien interesante notar, y en versículos posteriores lo vamos a ver, que Pablo se convirtió en un recipiente de la gracia salvífica de Dios y es lo que lo lleva a dar gracias. Saben que el título que tengo es Gracias Dios por la gracia de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Gracias, Señor, porque me has tenido por digno depositario de ese evangelio y ahora por gracia Él lo pasa a su hijo Timoteo. Es interesante que la misma acción de gracias, dar simple y sencillas gracias, es el resultado de la gracia salvífica. ¿Sí lo entienden? Por naturaleza somos desagradecidos. Por naturaleza no queremos dar gracias, pero en este caso Pablo nos da un ejemplo de quién era antes y ahora se presenta en este versículo 12 como alguien que agradece, que le dice al Señor gracias. ¿Usted le ha dado gracias al Señor por la gracia salvífica que depositó en usted? ¿O el Señor se lo debía? Ah, no, perdón, no la estoy mirando directamente porque después me dice, ¿el Señor le debía eso a ustedes, hermanos? ¿Cierto que no? Aquí hay una hermana que ya convencí, el resto están todavía en negociaciones con el Espíritu Santo. Pero no nos debe nada el Señor. Y Pablo recibe esa gracia. Pero si no lo creen, vamos a mirar el testimonio. Del versículo 13 al versículo 16, Pablo nos da una referencia de su vida antigua. Olvídense de Pablo. Recuerden a Saulo. Lo pueden hacer en casa, rumbo a Armenia, 17 horas, pueden leer perfectamente el Nuevo Testamento. Pero revisen a partir del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era Saulo? Y allí se muestra, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo. Vuelvo y reitero, pongan mi nombre ahí. Este pasaje es de Oscar, está bien. Pero dice él mismo, habiendo yo sido antes un despreciado de lo sagrado, alguien que despreciaba lo sagrado, habiendo sido antes un perseguidor. Piensen en esto, chicos, jóvenes, caballeros que nos acompañan. Hasta el peor de los hombres como Saulo, que perseguía, que dejó a muchas viudas, que dejó a muchos huérfanos, que tomó a muchos creyentes y los metió a la cárcel y que hizo absolutamente todo lo que quiso con la iglesia de Cristo, hasta ese hombre fue depositario de la gracia salvífica de Dios. ¿Usted no? Niño, niña, joven, caballero. Si para mí hubo gracia, si para Pablo hubo gracia, ¿por qué para usted no? La gracia está ahí directamente en Cristo Jesús. Dice también Saulo, fue injuriador, fue un insolente, fue un agresor, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Quedan dudas? 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, sobreabundó, rebosó. Está rellena esa gracia de Dios, nunca acaba, nunca termina. Gracia sobre gracia, sobreabundó.
Esta idea yo no la pude expresar porque me metí por allá en el griego y me perdí y dije, algún día tengo que entender porque Pablo está dando una idea de algo que rebosa de lo que rebosa de lo que rebosa. La gracia de Dios está dada para toda la humanidad, la gracia salvífica. Y de esa gracia fue la que sobreabundó en Pablo y que viene acompañada de esa gloriosa gracia con la fe, con el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos deben creer esto, dice Pablo, que Cristo Jesús, estoy en el versículo 15, vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales nos metemos ahora en una carrera. Y sé que se van a poner a competir conmigo, porque cuando yo empecé dije, yo soy el segundo. ¿Hay alguien que me quiera disputar el lugar? ¿No? ¿Son todos dignos? Perdimos el tiempo. Bueno, por allá hay una mano triste que levantó, creo que va a disputar el tercer lugar, de resto todos no tienen problemas. Hermanos, mire, Pablo está diciendo, yo soy el primero. ¿El primero en qué? En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en honra. ¿El primero calificado? El primer pecador. El abortivo. Si este tema, hermanos amados, no lo identifica como miembros de la Iglesia Bíblica Misionera de la Gracia, lo siento, tenemos que empezar de nuevo con el Evangelio. Porque no hay nadie, ninguno de nosotros que se pare delante del Señor y le diga que su vida, su virtud, su elocuencia, su capacidad tiene admisión delante del Señor para que se abran las puertas de los cielos, que los millares y millares de las huestes celestes le den la bienvenida porque usted es perfecto. Pablo es el primero, yo soy el segundo y nadie me está disputando ese lugar. El mismo Pablo se pone como ejemplo y él no quiere ocultar su vida. Pablo no quiere que las demás personas se lleven un concepto errado. Pablo, ¿quién eres? El primero de los pecadores. Cuando te pregunten a ti, ¿quién eres? El segundo de los pecadores, salvo por gracia. Salvo por gracia. No se les olvide esa segunda parte porque si no, el segundo de los pecadores. Pero salvado por la gracia, porque esa gracia ha sido de parte del Señor paciente para conmigo. Dice el 16. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero, toda su clemencia, toda su paciencia. Y ese Pablo, ese Saulo antes, ahora Pablo, se convirtió en ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Esta gracia, hermanos amados, presupone verdades cruciales. Escúchenlas muy bien, atentos. La gracia salvífica de Dios presupone que el hombre es espiritualmente impotente para su propia salvación. La gracia salvífica de Dios presupone que el hombre no tiene ninguna capacidad para salvarse a sí mismo. Augustus Toplady es un hombre, escribió un himno, muchos himnos muy hermosos. Roca de la vida eterna. Sé que es un himno que le gusta mucho a un hermano de Suroriente. Él dice, hablando de esta gracia que me muestra mi incapacidad, no son las obras de mis manos las que pueden cumplir las demandas de tu ley. Continúa diciendo, aunque mi cielo no conociera el descanso, aunque mis lágrimas corrieran interminablemente, nada de esto podría expiar mi pecado, lo cual conduce a la admisión de la propia impotencia y a la conclusión de que tú tienes que salvar, solo tú. ¿Escucharon muy bien, mis hermanos? Tú tienes que salvar. Cristo, tú tienes que salvar. Espíritu Santo, tú tienes que salvar. Padre, tú tienes que salvar, solo tú. Es característica propia, cuando usted firmó la membresía, usted entendió que a través de la obra salvífica, Cristo lo había redimido, lo había salvado, y que usted no tuvo
nada que hacer. Dijo un hombre, ¿qué fue lo que usted más aportó para su salvación? Yo le tengo la respuesta, pecados. Ay, teólogos conmigo. Pecado y solo pecado fue lo que usted más aportó. Y si eso fue lo que usted más aportó, indudablemente se muestra vacío delante del Señor para que Él lo llene con su gracia salvífica. ¿Qué implica también esta gracia salvífica de Dios? Soberanía. Lo que Dios hace, Él lo hace de una manera soberana, como rey. Él lo hace en justicia, Él lo hace por nosotros, Él lo hace para nosotros. Pero escuchen muy bien, hermanos amados, porque esto está diciendo al mismo tiempo que toda condenación para aquel que recibe de esta gracia salvífica está lejos, anulada, cancelada. Esta tarde es una tarde de fe. Esta tarde es una tarde de nuevo nacimiento. Esta tarde es una tarde para que aquellos que están dudando tomen de esta gracia que es sobreabundante. Es una gracia que llena ese hueco, ese vacío que decía San Agustín usted tiene y suple absolutamente toda su necesidad de perdón de pecados. La gracia de Dios es amor libre. La gracia de Dios se manifiesta hacia pecadores culpables, porque el Señor Jesucristo no vino a sanar a los que estaban sanos. Él vino a curar a los que estaban enfermos. La gracia del Señor es la gracia de amor que se manifiesta a hombres que no lo merecíamos. Se manifiesta a todo aquel que indudablemente tenía falta de mérito para entrar a los cielos. La gracia de Dios es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad. La gracia de Dios es esa única razón que nos aparta de condenación. Una vez que el hombre se convence de su estado pecaminoso, caído, muerto en delitos y pecados, una vez que el hombre entiende su necedad delante del Señor y ve de esa gracia, bebe, se alimenta, se nutre, son raudales eternos y permanentes de gracia del Señor. Porque esa gracia nunca falla. La gracia del Señor hace que todo hombre prorrumpa en cánticos de adoración. Comparto con algunos hermanos y son en cierta manera temerosos para cantar. Les da vergüenza. Y más que la profe de canto está aquí de primeras. Desentonó. Hermano, ¿y por qué no canta? Es que yo canto feo. Hermano, realmente eso no nos tiene que molestar porque lo está haciendo del corazón regenerado. Del corazón que ha visto su gran necesidad. La gracia de Dios se manifiesta y prorrumpe en cánticos de alabanza y de adoración. Hágalo bien, hágalo mal, hágalo desentonado, que nos critiquen, pero es una gracia que hace que mi boca se mueva, mi corazón alaba al que me salvó y me redimió. ¿Recuerdan a Pablo en la prisión con un cepo y en lo más oscuro? Nunca dijo, pobre de mí, Señor, ¿cómo me has tratado? Y yo evangelizo, y yo predico, y yo viajo, y me aguanto de todo, y me tiene aquí. ¿Qué hacía? Cantaba y adoraba. Isaac Watt es conocido como el padre de la himnología inglesa. Y este Isaac escribió muchos himnos. Y dice que su poesía más evangélica, la más exaltada, en ella dice que estamos por naturaleza en un estado total de extravío. Pero hay una voz de gracia principesca que resuena de la santa palabra de Dios.
Oh pobres pecadores cautivos, venid y confiad en el Señor. Mi alma obedece al soberano llamado, corre hacia este alivio, quiere creer tu promesa, dice Isaac, y continúa, Señor, oh, ayuda a mi incredulidad. A la bendita fuente de tu sangre, Dios encarnado, acudo para lavar mi alma de manchas escarlatas y pecados del tinte más profundo. Como gusano vil, dice Isaac, como gusano vil, débil e impotente, en tus manos me entrego. Tú eres el Señor, tú eres mi justicia, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo. La gracia también prorrumpe en esos cánticos. Miren el versículo 17, la última parte de nuestro tema. Por tanto, en vista de que era perseguidor, en vista de que era blasfemo, en vista de que despreciaba todo lo santo y sagrado, en vista de que he sido un recipiente de la gracia salvífica, ahí es donde está el por tanto. Por todo esto, hermanos amados, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea que honor, alabanza, gloria, grandeza por los siglos de los siglos. Amén. La gracia del Señor es para todos. Oremos. Eres tú la fuente, Señor, de nuestra salvación, fuente de redención. Que recordemos, Señor, rumbo a nuestras casas, que somos recipientes, Señor, de esa gracia salvífica. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hay alguna altivez, si hay algún orgullo. Te pedimos perdón, Señor, si encontramos en nuestro corazón algún pensamiento que nos haga sentir superiores o dignos de cualquier reconocimiento. Y me identifico con Pablo, porque siendo yo el primero de los pecadores, soy tan necesitado de esta gracia constantemente, a diario, todos los días. Que cada uno de los oyentes aquí presentes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, sea depositario de esa gracia, que la tomen, que se aferren de ella, que la reciban, Señor, como una fuente inagotable, que suple la principal necesidad del hombre, el perdón de sus pecados, la reconciliación con su Creador. Que entendamos, Señor, que es una fuente que nos hace cantar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que si nos identificamos como miembros de la Iglesia Bíblica Misionera, que entendamos que somos creyentes por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Llévanos con bien, Señor, a casa, conforme a tu misericordia te lo pedimos. Amén. Mis hermanos amados, la Iglesia Bíblica Misionera de la Gracia, Tunal, ha querido que este acontecimiento no pase tan desapercibido y que ustedes se lleven un recuerdo. Para este recuerdo, vamos a pedirles a cada uno de los pastores que guiando a su grey, vengan aquí enfrente, van a recibir un detalle y vamos a tomar una foto. Después lo haremos todos, pero por ahora vamos a venir, empezando por los de más lejos, los que vienen de lejos, lejos, lejos. No, pues, vamos a hacerlo aquí. Los hermanos de Armenia.
Sigan por favor aquí todos con los niños. Las cámaras dispuestas, las cámaras atentas, las cámaras alertas. Nuestros diáconos ya están listos. Hay para todos, no se vayan a ir. Mi hermano William va a tomar fotografías. ¿Aquí? Sí, para que se... ¿Listo, mi hermano? El hermano Alister es el primero que llegó aquí, mire, ustedes se van alistando los hermanos de Soacha, Occidente. Dale. Observen esto tan hermoso. Dice, me toca pararme aquí para que me vean. Pueden ir tomando fotos, gracias. Recuerdo, falta una persona, ¿quién falta? Son los de Armenia, salga de ahí, niño. Hermanos, observen. Recuerdo primera conferencia unida manifestando nuestra unidad y afirmando nuestra identidad. Todos tienen un portarretrato para que lo llenen con una fotografía de esta conferencia. Entonces, sonrían. Chicos, sentados aquí, por favor. Gracias. Ah, no, pero Janet se fue a traer a Claudia. ¿Listos? Está en el trancón de la línea todavía. Janet en el trancón. Janet. Claudia, Janet. ¿Quién falta? No más. ¿Listo? Ay, qué pena verlas iba a despertar. Ahora sí, tomen fotos, por favor. No vayan a poner en el portarretrato la que quedó sin Janet y Claudia. Gracias, no les quitamos más tiempo. Gracias. Soacha, hermanos de Soacha, vengan. Cada uno debe llevar su... Janet, ¿ya tienes bolsita? Bolsita. Por grandes. Sí, por grandes. ¿Por tú? Sí, la idea es esa. Soacha. Siga mi hermano. Soacha compuestos. Amel. Pues los puestos están, pero ya ocupados, pero hay puestos. Nicolás. Sigan.
No se pongan a charlar con Alistair, ¿por qué los tienen? Mi hermano, sigan hacia allá. Sigan hacia allá, por favor. Sigan hacia allá, por favor. Déjame salgo, chico. Déjame salgo porque si no me filtro la foto. Miren para acá. ¿Todos tienen? Cata. Cata. ¿Tú ya les diste a ellos? ¿Todos tienen? Veo que no les han dado a ninguno. Exhíbalo, es para que hagan la promoción de la bolsita desechable. No, no les dieron. Entréguenlos, entréguenlos. Despójense de todo peso. ¿Ya tienes? Ah, no, pero los dejaron guardados. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Suroriente, porfa. Suroriente. Ya tengo una chupa, la guardó. Guardó la chupa. Suroriente. Me imagino ahí de cabeza. De cabeza, ¿no? Suroriente, vamos. ¿Ya tienen la bolsita? Bien, hermano. ¿Ya tienen? Suroriente. Dale, mira, búscate. ¿Ya tienen? Ay, María, siempre llamando la atención. ¿Ya todos tienen? ¿Ya todos tienen? ¿Ya tienen? ¿Ya tienen? Danilo, ¿ya tienen? Allá, dale allá. No, se me toma ni una más.
Occidente. Quieto. ¿Ya tienes, Camila? ¿Ya tienes? Dale para allá, que están diciendo. Los pastores de Occidente. No, es uno por grande.